Vamos a aprender cómo hacer tablas de frecuencias. En algunos casos tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos resumirlos para poder después analizarlo y calcular las diferentes medidas de posición central, como la moda, la mediana, la media. Vamos a ver lo que hay que hacer. En primer lugar, tenemos que calcular la amplitud del intervalo, es decir, conocer por cuántos números va a estar formado nuestro intervalo. La fórmula que vamos a usar va a ser el valor máximo, que en nuestro caso el valor máximo es 178, menos el valor mínimo, que el valor mínimo es 158, dividido entre el número de intervalos que queremos hacer, ¿vale? Yo he determinado que quiero hacer 5 intervalos, quiero dividir mis datos en 5 grupos. Se podrían hacer 6 intervalos, 4, una cosa media, ¿no? Entre unos 4, unos 6, 7, es lo más recomendado. Hacemos esta resta y me queda 20. 20 entre 5 son 4. ¿Vale? Entonces, mi intervalo va a tener 4 valores. Siempre voy a empezar por el valor más bajo, 158, y contaré 4 valores. Por lo tanto, el primer intervalo va a comenzar desde el valor 158 hasta el valor 162, ¿no? 158, 159, 160, 161, 162. Entonces, el primer paso, ahora lo vamos a ver, voy a construir la primera fila de la altura, ¿vale? Dividida en intervalos. Vamos a repasar dos cuestiones de los intervalos. Un intervalo puede estar formado por corchetes o puede estar formado con paréntesis. Hay una gran diferencia y es que el corchete lo que nos hace es que este valor sí está incluido. Sí está incluido. En cambio, un paréntesis lo que nos informa es que el valor de este extremo no está incluido en el intervalo. ¿Qué quiero decir con está incluido y no está incluido? Por ejemplo, este intervalo, que sería corchete 158 hasta el 162 con paréntesis, va a estar formado por los valores 158, porque está incluido, 159, 160 y 161. El valor 162 no lo incluyo, no lo puedo incluir, porque está con el corchete. Entonces, en este primer intervalo vamos a ver cuántos datos tenemos que sean o 158, 159, 160 o 161, y es lo que luego será la frecuencia. Vale, entonces, ya habíamos determinado que yo tenía que hacer 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, y cada intervalo está formado por 4 números, del 158 al 162, 162 sin incluir, de 162 a 166, 166 sin incluir, 166 a 170, 170 a 174 y 174 a 178. Siempre hay un valor que no incluyo porque si no lo estaría contando en dos grupos y esto no puede ser. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar lo que conocemos la marca de la clase. Al final yo luego cuando quiera hacer una media voy a necesitar tener un valor medio. Entonces, la marca de la clase, para calcular la marca de la clase, yo lo que voy a hacer es hacer la media entre los dos valores de los extremos, ¿vale? Entre 158 y 162. ¿Cómo lo haré? Pues muy fácil. Lo único que tengo que hacer es 158 más 162, todo dividido entre 2. Si hago esta suma me queda 320. 320 entre 2 son 160. Por lo tanto, aquí pondré 160 como marca de la clase. En el siguiente caso hago exactamente lo mismo. Cojo los extremos, 162 más 166 y lo divido entre 2. 162 y 166 son 328,
328 entre 2 me queda 164. Por lo tanto, para este intervalo, la marca de la clase, el valor, digamos, de referencia medio es 164. Hago lo mismo con el resto. En el siguiente intervalo, la marca media me queda 168. En el cuarto me queda 172. Y en el quinto, 176. Ahora, en tercer lugar, vamos a calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la conocemos como F minúscula y una I pequeñita. La frecuencia absoluta es simplemente fijarnos en el número de veces que se repite un valor dentro de este intervalo. Por lo tanto, dentro del primer intervalo 158-162, si nos fijamos, tenemos, acordaos, 158, 159, 160 o 161. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. La frecuencia será de 4. Contamos en el siguiente intervalo, en el 162 a 166, en este caso tengo 165 y 163. 2. Hacemos lo mismo para el resto. En el tercer intervalo tengo 3 valores, en el cuarto intervalo tengo 2 valores y en el quinto tengo 2 valores. El número total es 13. Es el número de valores que tenía. Yo inicialmente tengo la altura de 13 alumnos. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se representa con la letra F mayúscula y una I pequeña. La frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta, este valor, sumando lo de los intervalos anteriores. ¿Cómo lo calculamos? Lo que haremos es fijarnos en la frecuencia absoluta, la de color naranja. Entonces, en el primer caso es 4, ¿vale? En este segundo caso, lo que tengo que hacer es sumar su propia frecuencia absoluta y la del anterior. Por lo tanto, me quedará 2 más 4, que es 6. En el siguiente hago lo mismo, sumo 3 más 2 y más 4. Por lo tanto, la suya más las dos anteriores, 2 y 4. Y esto me queda 9. Vuelvo a hacer lo mismo. Sumo 2 más 3 más 2 más 4. 2 más 3 más 2 y más 4. Que me sale que es 11. Y en el último caso tengo que sumarlas todas. 2 más 2 más 3 más 2 y más 4, que es 13. Fijaos, 13 es el número total de datos, por lo tanto lo estoy calculando bien. Vamos a calcular ahora las medidas de posición central. Empezamos con la clase modal. Ahora ya no lo llamamos la moda. Como hay grupos, hay clases, recibe el nombre de clase modal. La clase modal, igual que en el caso anterior, cuando tenemos frecuencias acumuladas, es el intervalo más numeroso, es el intervalo cuya frecuencia absoluta sea mayor. Nos fijamos en la columna de las frecuencias absolutas. En la columna naranja encontramos el primer intervalo, que tiene una frecuencia mayor de 4, porque los demás son 2, 3, 2. ¿Qué diremos? Que la clase modal es el intervalo comprendido entre el 158 y el 162, cuya frecuencia es de 4. Calcularemos ahora la clase mediana. La clase mediana se calcula fijándonos en la frecuencia absoluta acumulada, la columna de color amarillo, y va a ser la clase a partir de la cual la frecuencia absoluta acumulada sea superior a la mitad de los datos. Nosotros tenemos 13 datos. Si calculamos la mitad,
tenemos el valor 6,5. Por lo tanto, nos fijamos ahora en esta columna, la clase a partir de la cual aparezca el 6,5. Fijaos, aquí tenemos el número 6, pero no nos interesa porque 6 es inferior a 6,5. Tenemos que ir a la siguiente clase, que ya es superior a 6,5, que sería este valor. Por lo tanto, la clase elegida será la tercera. La clase mediana en este caso es 166 a 170. En último lugar, vamos a calcular la media. La media la representamos con este valor y lo que tendremos que hacer es multiplicar la marca de la clase por su frecuencia, sumarle la marca de esta clase por la frecuencia, así con todas, y luego dividir por el número total de datos, que son 13. Vamos a calcularlo, fijaos, haremos 160 por 4, 164 por 2... Ya tenemos multiplicadas las marcas por su frecuencia absoluta de color naranja y solo me falta dividirlo entre el número total de datos, que era 13. Respetando siempre la jerarquía de operaciones, haremos las multiplicaciones primero y después sumaremos todo. Este cálculo me queda 2168 dividido entre 13. Llego al resultado de 166,8 centímetros, es decir, la media de la altura de estos estudiantes es 166,8. Y ya tendríamos en este vídeo explicado todo: cómo determinar la amplitud del intervalo, cuántos intervalos queremos, cómo obtener la marca de la clase, frecuencia absoluta acumulada y calcular los valores de tendencia central.